la investigación para encontrar una cura para la enfermedad de Huntington y otros trastornos cerebrales. Su investigación usa técnicas biofísicas para el estudio del plegamiento y estructura de proteínas y su relación con enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Huntington o Parkinson, y además cumple un rol muy importante en la promoción de la biofísica en América Latina. Es un placer tenerte con nosotros, Pierre. The floor is yours, como dicen por acá. Muchas gracias por la invitación a Melina, a Nahuel, a la UGEL de Huancayo y a Científicos.be. La verdad que estoy muy, muy honrado y muy feliz de estar con ustedes. Y como les decía al inicio, yo soy de Huancayo, nací en Huancayo. Así que bueno, voy a compartir un poco de mi trabajo y lo que espero sobre todo los estudiantes y también profesores, o toda la audiencia en general, es que al final hagan todas las preguntas que deseen. Yo súper encantado y feliz de contestar sus preguntas, que me han dicho que por cierto las hacen muy, muy difíciles, así que eso va a estar interesante. Ok, entonces voy a empezar compartiendo mi pantalla para que podamos ver la presentación. Asumo que ahí la pueden ver. Ya, listo. ¿Pueden verla? ¿Alguien puede confirmarme? Sí, perfecto. Perfecto. Listo, empecemos, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar sobre la manipulación y la visualización del ADN y de las proteínas, y con una especial, una edición especial en la cual estudiamos una molécula a la vez, ¿no? Como les dije, yo nací y crecí en Huancayo y estudié en el Colegio Salesiano Santa Rosa de Huancayo. Y bueno, y aquí he puesto algunas fotos de una de las últimas visitas que hice a Huancayo con un amigo, con mi hermano. Ahí está mi colegio, el patio de secundaria, está el convento de Ocopa, una vista del Guaitapayana, del valle, que es hermoso. Hace unos años fui a la Feria de Yauris a ver todos los cubis, las llamas que hay ahí. Y claro, ver la plaza, la hermosa plaza de una iglesia que está en Huancayo, que siempre me trae muy gratos recuerdos, y a dar esta charla con ustedes hace que me sienta estar un poco cerca de ese lugar, ¿no? Bueno, como comentó Melina, yo estudié biología en la Universidad Cayetano Heredia. Bueno, investigué mi tesis de licenciatura y fue usar un tipo de microscopía que se llama fuerza atómica, que la vamos a mencionar ahora, más adelante. Y luego hice mi doctorado en la Universidad de Berkeley, en el laboratorio de Carlos Bustamante. Hice el doctorado fue en biofísica, donde estudié algunas máquinas moleculares que degradan proteínas y que son como basurelos celulares. Y también estudié como algunos nudos en las proteínas, cuál es el rol de estas proteínas, ¿no? Que tienen nudos en sus estructuras. Y bueno, actualmente soy postdoc en la Universidad de Stanford, en el laboratorio de Judith Friedman, y es argentina. Y bueno, este es un trabajo en progreso, y algunas de estas cosas las voy a mencionar acerca al final de la charla. Ok, entonces bueno, empecemos por introducir algunos conceptos básicos para que podamos entender todos el mensaje de la charla, ¿no? Y estoy seguro que varios de ustedes saben qué es el ADN, qué es las proteínas, qué es una molécula, pero bueno, vamos a verlo juntos rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, el ADN contiene el código de todos los organismos, desde el más pequeño organismo, un virus, hasta lo más grande como un elefante o una ballena azul. A nivel molecular todos somos iguales, pues todos tenemos ADN, tenemos un genoma en nuestras células, ¿no? Y todo eso es igual, todo el ADN es lo que compartimos todos los seres vivos, ¿no? Y en el ADN se encuentra toda la información para la cual nosotros podamos, digamos, existir, para ser lo que somos, ¿no? Toda esa información se encuentra en el ADN. Entonces, aquí les voy a introducir un concepto que se llama el dogma central de la biología molecular. Si ustedes saben esto, ya saben muchísimo sobre biología molecular. Es bastante simple, ¿no? Y como reitero, se llama el dogma de la biología, central de la biología molecular, y básicamente se dedica a explicar la transferencia de la información desde el ADN hasta una proteína, ¿ok? Entonces el ADN, todos sabemos su estructura, ¿no? Tiene esta forma elíptica, tiene dos cadenas, pasa por un proceso llamado transcripción,
en el cual se transforma en una sola hebra de una molécula de RNA. Básicamente, el RNA es una fotocopia de la molécula de ADN. ¿Ok? Y luego que con las células ya tenemos la molécula de ARN, hay un proceso que se llama traducción o translation en inglés, en el cual a partir del RNA viene una máquina que lee el RNA y empieza a sintetizar las proteínas, ¿no? Y las proteínas son el producto final de todo este proceso, ¿no? Y las proteínas son, digamos, los que ejercen las funciones en todas nuestras células, ¿no? Como un ejemplo de proteína es la hemoglobina, ¿no? Que es la que transporta el oxígeno en nuestra sangre, y así es como podemos respirar. ¿Ok? Ese es el dogma central de la biología molecular reciente, los pasos principales. Entonces, la estructura y la composición del ADN está compuesto básicamente por 4 letras. La A, la T, la G y la C. Esas son las únicas 4 letras que se encuentran en el ADN, ¿no? Y bueno, en vez de T encontramos una U en el caso del ARN, ¿no? Entonces, básicamente estos son como el alfabeto. Es un alfabeto de solo 4 letras para formar palabras. ¿Ok? Y esas palabras se llaman codones. En el caso de la biología molecular, un codón está compuesto por 3 nucleótidos, por 3 palabritas. Y la mezcla de estas 3 palabritas codifica para un aminoácido. Aquí tenemos una tabla de los 20 aminoácidos que existen, ¿no? Los aminoácidos son los bloques que conforman a las proteínas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la palabrita UUU, ¿no? Esta palabra tiene UUU y eso da origen al aminoácido de fenilalanina, ¿no? O por ejemplo, CAU da el aminoácido histidina y así sucesivamente, ¿no? Pero siempre tienen que ser 3 y esos 3 nucleótidos dan origen a un aminoácido. Y aquí podemos ver cuáles son la diversidad de aminoácidos que existe, que son 20. Y como podemos ver aquí, los aminoácidos tienen distintas propiedades, ¿no? En cuanto a carga, unos son polares, otros no polares. Y lo interesante es de que el conjunto de aminoácidos hacen las proteínas, ¿no? Aquí podemos ver, esto es una cadena polipeptídica, una cadena de una proteína, y si hacemos el zoom, son como perlas, ¿no? Dentro de un collar, y cada perlita es un aminoácido, ¿no? Y en conjunto forman una proteína, ¿no? Lo interesante de los aminoácidos es que son muy distintos entre sí, tienen propiedades muy, muy distintas entre sí. Como podemos ver acá, esto es digamos, la estructura de cada uno de los aminoácidos, y a simple vista podemos ver cómo algunos son pequeñitos, otros son sumamente grandes, u otros tienen cargas positivas, u otros cargas negativas. A algunos les gusta interactuar con el agua y a otros no les gusta interactuar con el agua. Entonces, todas estas propiedades físicas y químicas que son muy distintas entre sí, hacen que una cadena lineal, que es totalmente lineal de una proteína, pues adopte estructuras especiales en base a la secuencia de aminoácidos que se encuentran en su estructura. ¿Ok? Entonces, aquí les dejo un reto para los estudiantes y para los profesores, que lo pueden hacer a su ritmo, obviamente. El reto es el siguiente, ¿no? Calcular cuántas proteínas distintas de 100 aminoácidos de largo podrían existir, ¿no? O sea, reitero, ¿no? Calcular cuántas distintas proteínas pueden existir en una proteína de 100 aminoácidos de largo, y considerando que solo son 20 aminoácidos en total, ¿no? Entonces cada aminoácido tiene 20 probabilidades de ser distinto, ¿no? Entonces si tenemos digamos, una proteína de un aminoácido, pues tendremos 20 distintas proteínas de un aminoácido. Si tenemos una proteína de 2 aminoácidos, tendremos una proteína de 20 por 20, o sea, 400 distintas proteínas. Y así. Así que bueno, el reto es que calculen ustedes cuántas distintas hay de 100 aminoácidos de largo. Eso lo pueden discutir en clase como una tarea o como un reto para ustedes. Así que bueno, el concepto aquí es que las proteínas en base a su secuencia pueden adoptar distintas formas, ¿no? Y esto es conocido en el campo como origami molecular. Estoy seguro que ustedes conocen el origami. El origami, ustedes agarran una hoja de papel X, y esa hoja de papel ustedes pueden transformarla en cualquier forma, ¿no?
en este caso en una grulla, en un sapito, en un avión, pero todo partiendo, una vez más, de un simple papel. De forma similar ocurre con las proteínas. Aquí tenemos la secuencia lineal de una proteína, pero bueno, por las propiedades físicas y químicas de sus aminoácidos, empieza a adoptar distintas conformaciones hasta que adopta su estructura final, y esta es la estructura final de la proteína, la cual está activa y ejerce su función, ¿no? Y aquí tenemos una animación de cómo una proteína se pliega por sí sola, espontáneamente, ¿no? Sin ayuda de nadie, se pliega espontáneamente. Pero también hay algunas proteínas que requieren la ayuda de otras moléculas que las ayuden a plegarse, ¿no? Y esas moléculas se le llaman chaperonas, ¿no? Y las chaperonas básicamente están al lado de estas proteínas y las ayudan a que ya puedan llegar a su estructura final. ¿Ok? Entonces, bueno, como mencionaba, las proteínas están en una secuencia de aminoácidos, se llama una estructura primaria, que es lineal, y también pueden adoptar una estructura secundaria, en la cual ya se ven algunas hélices o algunas hebras, y luego puede adoptar una estructura terciaria, en la cual ya vemos un conjunto de hebras, de hélices y de hebras que están formándose en su estructura, o finalmente una estructura cuaternaria, que es básicamente la interacción ya de distintas subunidades de una proteína. El mensaje aquí es que producto de ese distinto plegamiento de las proteínas se pueden adoptar muchas y muy diversas formas de proteínas. Aquí podemos ver, por ejemplo, las formas de cómo son las proteínas de un virus, de un adenovirus aquí en grande, o las proteínas de un anticuerpo, como pueden ver acá, tiene una forma totalmente distinta a la proteína, por ejemplo, esta GROEL, ¿no? Que es como es una máquina que ayuda a pegar proteínas, y etcétera, ¿no? O esta es la proteína de la insulina, como pueden ver, sumamente pequeñita comparado con un anticuerpo, y tiene una forma distinta, un tamaño distinto y propiedades distintas, ¿no? Entonces aquí el concepto clave es que la estructura o la secuencia de aminoácidos dicta muchas veces la estructura distinta de una proteína. ¿Ok? Ya que está de moda hablar del COVID y del virus, acá bueno, tengo una animación mostrándole la estructura de la proteína esta, de la espiga, ¿no? Que se encuentra en la superficie del virus del COVID, ¿no? Que está compuesto por 3 cadenas polipeptídicas, y esta zona es la que interactúa con los receptores que están justamente en nuestra célula, ¿no? Y si hacemos un zoom en esta animación de aquí al lado, de esta zona celeste, vemos que esto interactúa justamente con el receptor humano, que está aquí en celeste, y lo interesante es que ya se han detectado pues, ¿no? mutaciones justamente en la interfase o en la zona de interacción entre el receptor y la zona de espiga, ¿no? Y algunas de estas mutantes se encuentran pues, en las cepas inglesas, la de Sudáfrica, la de Brasil, etcétera, ¿no? Y justamente en la zona en que ambas proteínas interactúan, ¿no? Y una vez más pueden ver la diversidad de formas de las proteínas eh, que se dan por la secuencia, ¿no? Así que bueno, eso fue la introducción un poco sobre el dogma central de la biología molecular y la forma de las proteínas. Pero bueno, la pregunta es aquí, ¿cómo observamos el ADN y cómo observamos a las proteínas, ¿no? ¿Qué tan grandes son? Bueno, aquí vamos a empezar dando un concepto de tamaño para tener una idea de los tamaños, ¿no? Aquí todos conocemos una regla, ¿no? Esta regla no sé si estará a escala, pero bueno, es para tener una idea. Aquí tenemos una regla con puros centímetros aquí abajo, y aquí arriba una regla con centímetros y también con los milímetros indicados, ¿no? Entonces, un centímetro, como sabemos, un centímetro es una regla que está dividida en 100 veces de metro, ¿no? Está dividido, un metro se divide en 100 veces. Un milímetro es que cada división equivale a dividir un metro por 1000 veces, ¿no? Y estos son generalmente cosas que nosotros podemos ver a simple vista, ¿no? Cosas que estén en centímetros o milímetros si es que tienes una buena vista. Pero ¿qué hay de aquellas estructuras que son ya tienen micrómetros o nanómetros, ¿no? Para que tengan una idea qué es un micrómetro es dividir uno de estos milímetros por 1000 veces. ¿Okay? Hagan el ejercicio mental y vean esta imagen y piensen, este milímetro, dividirlo en 1000 veces, eso es un micrómetro, una micra. ¿Okay? O el equivalente en notación científica se llama 10 a la menos 6 metros. O sea, es
6 ceros de decimales. Ahora, ¿qué es un nanómetro? Un nanómetro es 1.000.000 de veces dividido este milímetro. ¿Ok? De nuevo, háganle el ejercicio mental de ver este pequeño milímetro que ustedes observan ahí. Ahora dividan eso 1.000.000 de veces. Y eso es un nanómetro. ¿Ok? ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque, bueno, justamente las células se encuentran alrededor de las dimensiones de micras, ¿ok? Pero más importante aún, que es que el ADN y las proteínas son mucho más pequeños que las células, evidentemente, y que estas se encuentran en el orden de nanómetros, es decir, 1 milímetro dividido por 1.000.000 de veces, o angstroms, que es 10 a la menos 10, ¿no? Entonces, claramente, como estos son moléculas muy, pero muy, muy pequeñas, no, se requieren de microscopios y equipos especiales para estudiarlos y analizarlos. Entonces, aquí ya empecé a hablar de microscopios, así que quiero contarles un poco sobre la historia de los microscopios, ¿okay? Que es una historia muy, muy bonita. Por ejemplo, los microscopios nos permiten ver el mundo, evidentemente, microscópico, ¿no? Todas las cosas pequeñas, células, etc. Irónicamente, los microscopios fueron creados o diseñados o descubiertos gracias al desarrollo de los primeros telescopios que se dieron en Holanda hace más de 400 años. ¿Ok? Entonces, en 1609, Galileo Galilei presentó ante el Senado de Venecia el primer telescopio que había diseñado él, con lo cual él pudo observar el Sol y los planetas del sistema solar. Entonces, usando esa tecnología de punta que era el telescopio, imagínense hace 400 años ser el único en el mundo que tenga esa capacidad de ver el espacio con tal resolución y su capacidad de raciocinio, él desarrolló su famosa teoría de que el centro del universo no era la Tierra, como se creía entonces, sino que el centro del universo o del sistema solar era en realidad el Sol, y que todos los planetas giraban alrededor del Sol. Y esta teoría se llama la teoría heliocéntrica. Así que bueno, los telescopios usan la luz y lentes especiales para funcionar. Y el mismo principio se usa o fue usado para el desarrollo de los microscopios que vinieron años después en Holanda, después de los telescopios, ¿no? En el año 2009, que fueron 400 años después de lo que sucedió con lo de Galileo Galilei, en todo el mundo se le denominó el Año Internacional de la Astronomía, y aquí podemos ver una foto de Obama, que era presidente de Estados Unidos en ese entonces, en la Casa Blanca, observando el espacio a través de un telescopio, ¿no? Así que bueno, en el siglo XVII, siguiendo con la historia del microscopio, en el siglo XVII vino este científico inglés, Robert Hooke, quien era un experto en telescopios y que ya había observado bastantes cosas interesantes en el espacio, pero además dominaba biología y la física. A Hooke se le atribuye un montón de cosas, entre ellas la ley de elasticidad de los resortes, pero también muchos inventos como el manómetro, barómetro, etc. Interesantemente, este señor Robert Hooke era contemporáneo con Isaac Newton, y producto de ello tuvo varias disputas con Isaac Newton por la paternidad justamente de la ley de la gravitación universal, ¿no? Pero todos sabemos que Isaac Newton es quien fue el verdadero padre de las leyes de la gravitación universal. Así que bueno, Robert Hooke se interesó en el microscopio, ¿no? Luego de unos años, y fue el primero en observar que los seres vivos están constituidos por pequeñas estructuras a las que llamó células, ¿ok? Entonces recuerden, en los 1600 es donde se introdujo el concepto de qué es una célula. Y el término de célula vino porque él, a partir de la observación de láminas de corcho, que Hooke empezó a observar con su nuevo microscopio, ya que tenemos imágenes originarias de esas celdas en las láminas de corcho que él observó. Como pueden ver, esta es la lámina de corcho y ven algunas celdas, ¿no? Como burbujitas ahí, que él denominó células. Con esa tecnología, Hooke escribió un libro, de hecho fue el primer libro de la historia ilustrado con imágenes microscópicas, con su microscopio de última tecnología en el año 1600 y tantos. Este libro se llama Micrografía y contiene dibujos del mundo microscópico realmente impactantes, incluso hasta ahora son impactantes el detalle
y fue publicado en 1665, ¿no? Y aquí podemos ver cómo él puede observar una pulga, por ejemplo, con tanto detalle, o los ojos de una mosca, una mosca entera, o un parásito en general, ¿no? Y esta es la portada original de este libro que les comentaba, Micrografía. Si tienen curiosidad pueden chequear más, hay muchas más imágenes de ese libro. ¿Ok? Entonces, bueno, con los años, desde 1625, que se fue el primer microscopio de Hooke, hasta ahora, ha habido un desarrollo evidentemente tecnológico y científico muy, muy grande en cuanto a microscopios, ¿no? Pasando por distintos tipos de microscopía, como microscopio confocal, microscopio de super resolución, microscopios electrónicos, y muchos de estos microscopías en los últimos años han venido recibiendo justamente los premios Nobel, ¿no? Por la importancia que eso tienen para la ciencia de poder observar el mundo de las células y de las moléculas, ¿no? Y que vamos a empezar a hablar ahora. Entonces, básicamente vemos de cómo el primer microscopio podía ver muy bien láminas de corcho, y ahora podemos ver muy bien células, todas las estructuras que están dentro de una célula, proteínas individuales que están dentro de una célula, podemos verlas en 3 dimensiones, podemos verlas mientras se mueven, vivas, etcétera. Y así que voy a mostrarles ahora algunos videos, etcétera, pero vamos a hablar un poco de estas nuevas técnicas de microscopía. Pero antes de eso, viene la pregunta, ¿no? Si los microscopios son súper poderosos, o si existe algún límite de resolución de un microscopio óptico o un microscopio que use la luz. Bueno, existe un fenómeno que se llama difracción de la luz, que hace que exista como un halo alrededor de cualquier haz de luz. Y esto hace que la distancia mínima a la que 2 puntos son distinguibles dependa de la mitad de la longitud de onda de la luz. ¿Okay? Aquí entendemos mejor esto con un ejemplo. ¿Okay? Aquí tenemos dos partículas X. ¿Okay? No importa lo que son partículas X a escala nanométrica. ¿Okay? Y aquí están bien separadas. ¿Okay? Y todo esto estamos observando con un microscopio óptico. Luego empezamos a acercar las mismas dos partículas. Aún podemos distinguir que son dos distintas. Pero si estas dos mismas partículas están cerca o separadas por 200 nanómetros o menos, el microscopio óptico ya no puede distinguirlas entre ambas, justamente por este fenómeno de la difracción de luz. Entonces, básicamente, dos objetos que se encuentren a 200 nanómetros o menos se desviarán de la luz de manera que parecen uno solo. ¿Y por qué 200 nanómetros? Es porque la luz visible que nosotros observamos, ¿no? La luz, se encuentra en una longitud de onda entre 380 y 780 nanómetros, ¿no? Entonces, la ley esta que se demostró sobre el límite de resolución dice que podemos distinguir objetos que estén a la mitad de la longitud de onda de la luz que estamos empleando. Entonces, si usamos una longitud de onda de 380 nanómetros, si esto dividimos por 2, vamos a tener una resolución máximo de alrededor de 190 o 200 nanómetros, ¿no? Entonces aquí tiene una escala básicamente de distintos ejemplos que se pueden observar en base a su tamaño, y aquí en rojo, esta barra roja, establece el límite de detección o de resolución de un microscopio óptico, ¿no? Podemos ver, con un microscopio óptico podemos ver muy bien hormigas, como lo hizo Hooke, podemos ver cabello, células, algunas bacterias, algunas partes de la célula como la mitocondria, pero virus o ya proteínas o moléculas ya no son observables por los microscopios ópticos porque están debajo del límite de detección, que es de 200 nanómetros, el límite de resolución, perdón. Así que ahora, entonces para analizar virus, proteínas, ADN y otras moléculas, no se pueden usar microscopios ópticos tradicionales. En todo caso, ustedes se preguntarán, entonces, ¿qué microscopios usan los científicos para observar el mundo nanoscópico? Bueno, aquí tengo algunos nombres de distintas microscopías que existen actualmente, y aquí arriba tienen la escala a la cual pueden acceder. Entonces, básicamente, si estamos hablando de cosas que midan de 100 nanómetros para menos, en este régimen, para ver virus, proteínas y moléculas pequeñas, solo podemos usar algunos tipos de microscopía como PALM,
o este Near Field que se llama ENSOM, o microscopía electrónica, u otras que voy a pasarles a describir en las siguientes slides. Y para describirles estos tipos avanzados de microscopía, voy a introducirle algunos peruanos, científicos peruanos, que justamente son líderes, pioneros en estos tipos de microscopía avanzada que nos permiten ver el mundo nanoscópico. Uno de ellos es Tomás Kirchhausen, es un doctor. Él estudió, biólogo, él estudió en Cayetano Heredia biología, luego hizo su doctorado en la Universidad Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas en Venezuela, en biofísica, y bueno, actualmente él es profesor de la Universidad de Harvard, y él usa tecnologías o microscopías de última generación para observar directamente eventos moleculares dentro de células vivas, en tiempo real, en alta resolución y en 3 dimensiones, ¿no? O sea que imaginen, escuchar eso ya es muy alucinante, ¿no? Y además, bueno, específicamente usa dos nuevas formas de microscopía, una que se llama Lattice Sheet Microscopy, disculpen que esté en inglés, pero ese es el nombre, y este desarrollo de microscopía le llevó a Eric Betsick, que es el colaborador de Tom Kirchhausen, a ganar el Premio Nobel de Química en 2014, justamente por desarrollar microscopías de este tipo de alta resolución. ¿Okay? Entonces empezamos viendo unos videos de qué es lo que permiten ver estos nuevos tipos de microscopía, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos la membrana del ojo de un pez cebra en 3 dimensiones, ¿no? Es básicamente, el microscopio está penetrando el tejido capa por capa y nos muestra todo, digamos, todas las estructuras que están dentro de la membrana del ojo de un pez cebra específicamente, ¿no? O veamos este video que es más impactante aún. Aquí este es el oído interno de un pez cebra, y ven esas cositas azules aquí. Esos básicamente son moléculas de glucosa, de azúcar, ¿ok? Pero vean lo que va a aparecer ahora. ¿Ven esa cosita ahí deambulando? Bueno, esa es una célula del sistema inmune, un macrófago, que está, bueno, deambula básicamente por el organismo. Eso pasa en nuestros organismos también. Y está buscando que no haya ningún parásito, con ninguna bacteria, nada, ¿no? Porque ellos son los soldados, ¿no? El sistema inmune son como los soldados de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, en este video continuado, ¿no? Vemos una vez más al macrófago, que es una célula del sistema inmune, caminando, deambulando por el oído interno del pez cebra, ¿no? Y podemos verlo esto en tiempo real, con alta resolución y en 3 dimensiones, como lo pueden ver, que es realmente impactante este tipo de microscopía que está ahorita muy en boga ahorita en Estados Unidos y en Europa y demás países, ¿no? Este es otro ejemplo, se usa microscopía de super resolución de fluorescencia en 3 dimensiones y se combina con microscopía electrónica, ¿no? La microscopía electrónica es lo que ustedes ven aquí en gris. Entonces lo que observamos aquí es una neurona, ¿no? Que es una célula del sistema nervioso, y que está mostrando algunas vesículas, ¿no? Las vesículas básicamente son algunos depósitos que la célula tiene dentro de su estructura, ¿no? Y podemos observar esto en 3 dimensiones, como pueden ver aquí en el eje X, Y y Z, ¿no? Tiene altura esta célula. Y evidentemente este tipo de microscopía nos permite tanto detalle que podemos evidentemente obtener mucha más información sobre los procesos celulares con mayor detalle y hacer preguntas mucho más complejas sobre el funcionamiento de nuestras células. Otro tipo de microscopía que nos permite ver el mundo nanoscópico es la microscopía de fluorescencia PALM. Solo acuérdense del nombre PALM. Y para entender este tipo de microscopía voy a empezar con este ejemplo, con la Torre de París, la Torre Eiffel. Aquí que Nahuel y toda la gente que conoce Francia habrá visto en vivo. Esta es la imagen original de la Torre Eiffel en la noche, ¿no? Que está llena de focos, ¿no? En la noche se ilumina con focos en distintas partes de la torre. Entonces, si uno se pregunta, yo quiero saber cuál es la forma de la Torre Eiffel, pero simplemente detectando la luz de los focos. Entonces, esa es la estrategia que usa este tipo de microscopía, hace que cada foquito
se prenda de manera estocástica o al azar, y finalmente se reconstruye la imagen o la estructura de la Torre Eiffel en base a los foquitos que se han prendido durante determinado tiempo, durante la observación de la Torre Eiffel, ¿no? Y finalmente se obtiene claramente la estructura de la Torre Eiffel, y además se tiene la resolución de cada foquito y la ubicación de cada foquito en la Torre Eiffel. Bueno, usando este ejemplo, esa es la misma estrategia que se usa para esta microscopía. Aquí tenemos, por ejemplo, una célula, que si hacemos zoom, este es el zoom de esta parte de la imagen de la célula. Con la microscopía tradicional se ve nada, se ve una cosa amarilla, no tenemos ninguna información. Pero si usamos este tipo de microscopía PAL, este garabato que está acá se convierte en esto. Y aquí podemos ver proteínas individuales que están dentro de la célula. Lo mismo acá, hacemos zoom, no se observa nada, pero con este tipo de microscopía podemos ver proteínas aquí individuales, una por una, y dónde se encuentran en la célula. Y así en este ejemplo final. Es sumamente impresionante también este tipo de microscopía. Y también hay otra microscopía que no usa luz, ¿no? Esta microscopía se llama microscopía de fuerza atómica. Y en vez de usar luz, básicamente usa una punta, como pueden ver acá, y la punta sondea directamente la superficie de que uno está estudiando, ¿no? Y más o menos es como una persona invidente, ¿no? Que ustedes han visto que tienen bastones, y ellos cómo forman la imagen en sus cerebros es usando su bastón y tocando la calle a medida que caminan, ¿no? De la misma forma, este microscopio que se llama AFM, usa la interacción con la superficie y en base a eso genera una imagen de lo que ha estado tocando, ¿no? Este es un microscopio que existe en Lima, en Cayetano Heredia, donde hay un laboratorio donde tienen este microscopio. Esta es una foto que yo tomé cuando yo hacía experimentos con este microscopio, con su bigote, no me acuerdo qué día es, ahí está el microscopio con su bigote, no sé qué celebrábamos ese día. Y con este microscopio que está en Lima, logramos imágenes, estas son imágenes de Lima, de moléculas de ADN interactuando con RNA polimerasa. El RNA polimerasa es una proteína que es la máquina fotocopiadora que transforma el ADN en el ARN. Entonces, como pueden ver acá, estas cosas que ves en fideitos, es una molécula de ADN, una sola molécula de ADN, y las esferas blancas que observan es la proteína, la RNA polimerasa, ¿no? Y como le decía a Nahuel, yo le llamo es como los fideos con las albóndigas, ¿no? Así es como interactúan. Ahora, aquí podemos observar moléculas individuales, o sea, una a la vez. Recuerden, esto es un concepto que quiero que les dejarles en claro qué implica o por qué se estudian proteínas a nivel individual o moléculas a nivel individual. Porque de esta forma podemos estudiar todos los detalles que estudiando con métodos tradicionales no podemos acceder. Y para que entiendan esto, le voy a hacer una analogía. Es como que venga un extranjero, no sé, pues de la revista del New York Times, de Washington Post a Perú, y que le den una tarea y le digan, ok, quiero que analices todos los platos de la comida peruana y que me des el reporte de qué es la comida peruana en un solo plato, ¿ok? Y evidentemente eso es imposible porque el plato resultante sería pachamanca, con partes de ceviche, y partes de lomo saltado, etcétera, ¿no? ¿Y por qué es eso? Porque las técnicas tradicionales que se usan en bioquímica, en biología molecular, usan el promedio, reportan el comportamiento promedio de millones de moléculas, ¿ok? Entonces, si usas a nivel de single molecule, por ejemplo, en vez de reportar el promedio de todas las moléculas, tú estás analizando una por una cada una. Y eso te abre mucho mayor resolución y puedes hacer preguntas mucho más sofisticadas y entender mucho más los mecanismos de cómo funcionan los procesos en nuestras células, ¿no? Y bueno, usando este microscopio de AFM podemos ver proteínas individuales, moléculas de ADN individuales, y tenemos la resolución suficiente para poder medirlas, ¿no? Medíamos cuánto mide la molécula de ADN cuando está solita
y cuánto mide la molécula de ADN cuando está interactuando con la albóndiga, con la RNA polimerasa, ¿no? Y aquí tenemos imágenes, bueno, en 3 dimensiones de estas, que son bastante bonitas, básicamente. Entonces, bueno, en el estudio que hicimos, básicamente vimos de que el DNA se enrolla alrededor de la RNA polimerasa cuando estas interactúan, y cuando le agregábamos ciertos compuestos químicos u otras proteínas, la conformación de este complejo era distinta, ya no estaba enrollado, ¿no? Y bueno, esto constituyó mi tesis de licenciatura cuando estudié en Cayetano, y bueno, felizmente esta tesis ganó el Premio Nacional a la mejor tesis en Ciencias Naturales el 2011. El paper fue publicado en 2015 en colaboración con nuestros amigos de la Universidad de Parma en Italia. Y bueno, probablemente esta haya sido la primera investigación de biofísica en el Perú, y lo pongo con signo de interrogación, porque no sabemos a ciencia cierta si eso es verdad o no. Pero bueno, fue algo bastante importante para nosotros este estudio, ¿no? Que lo hicimos en el laboratorio de Cayetano Heredia en Lima. Okay, y bueno, siguiendo con este microscopio de AFM, últimamente hubo una innovación en este tipo de microscopía que ahora se llamó de alta velocidad, High Speed AFM, AFM de alta velocidad, en el cual te permite ver imagen, la forma en que sondea la punta es muy, pero muy rápida, que te permite escanear un área sumamente en términos de milisegundos, ¿no? Y eso te permite hacer videos de procesos moleculares en tiempo real. Y aquí pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos una miosina. Miosina es un motor molecular que básicamente tiene patitas y camina. Este es el cartoon, más o menos, de lo que estamos observando acá. Este es un filamento de actina, digamos que es la carretera por donde camina la miosina, ¿no? Esta proteína, y aquí tiene sus patitas, ¿no? Y aquí pueden ver en video cómo está caminando en el filamento de la actina. Y esta proteína usa ATP. ATP es una molécula, es como el combustible que hace que estas moléculas tengan energía y puedan ejercer su operación. Aquí tenemos una proteína de Cas9. Ustedes han escuchado muchísimo de CRISPR, Cas9, es algo que está muy en boga ahora. Aquí tenemos un video de cómo la enzima Cas9, que forma parte de ese complejo de CRISPR, Cas9, está cortando en tiempo real una molécula de ADN, ¿no? Ustedes ven acá que esta hebra está unida y ahora está separada, ¿no? Y se puede ver claramente cómo esta enzima corta el ADN en tiempo real. Y también se puede ver la dinámica de proteínas en la superficie de una membrana celular. Las proteínas en la membrana de las células, ustedes las ven en sus libros, parece como si estuvieran fijas, y la realidad es distinta. Como pueden ver ustedes acá, las proteínas en esa membrana están constantemente moviéndose. Las membranas son sumamente fluidas, ¿no? Y esta es una observación directa de la fluidez de la membrana, superficie de la membrana. Bueno, hasta el momento he hablado de observación, de microscopía, ¿no? Y con estas técnicas alucinantes para verlas, pero también hay técnicas para poder manipular proteínas y ADN de forma a nivel de molécula única. Y bueno, uno de los pioneros y líderes mundiales en el campo de la manipulación de ADN y las proteínas es Carlos Bustamante, que es un científico peruano que estudió en Cayetano Heredia, hizo una maestría en San Marcos, hizo su doctorado en Berkeley, en biofísica, y es actualmente profesor en la Universidad de California en Berkeley. Como mencioné, él es un pionero en las técnicas biofísicas para manipular ADN en las proteínas, una a la vez, de molécula única, single molecule, y además es un experto en las pinzas ópticas, ¿no? Y las pinzas ópticas recibieron el Premio Nobel de Física hace un par de años, muy reciente, en el año 2018. El ganador del Premio Nobel, por eso, el padre de las pinzas ópticas, es Arthur Ashkin. Así que bueno, déjenme explicar qué son las pinzas ópticas, ¿no? Un segundo. Bueno, desde siempre, básicamente, la humanidad ha querido manipular la materia con la luz, ¿no? Usar luz para poder mover objetos a distancia, ¿no? Y aquí podemos ver ejemplos en la cultura popular como los cazafantasmas, o Star Trek, o Star Wars, o Viaje a las Estrellas, en la cual usaba un láser
para mover asteroides, o usaban un láser luz para poder atraer naves hacia ellos, ¿no? O los cazafantasmas usaban sus láseres para atrapar fantasmas y ponerlos en sus trampas, o como la cultura popular dice que vienen los marcianos o los ovnis y con un haz de luz hacen que te transporten a su nave, ¿no? Entonces, básicamente el concepto aquí es que se busca manipular la materia con la luz. Pero bueno, esto es un concepto no tan fuerte, no tan loco, no es ciencia ficción, es un concepto que existe y voy a introducirles un poco de cómo se llegó a la historia, a cómo se llegó a las pinzas ópticas que justamente manipulan la materia. Bueno, hace muchísimos años se observó que la luz del Sol puede ejercer fuerza sobre las gases de un cometa, ¿no? Ustedes han visto un cometa, característicamente tiene una cola, ¿no es así? Lo interesante es que el cometa, cuando pasa cerca al Sol, la cola siempre apunta en dirección opuesta al Sol, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la cola no apunta hacia el Sol? Porque siempre tiene que apuntar en contra del Sol. Y bueno, en 1619, Johannes Kepler, un matemático muy famoso, propuso que la luz del Sol no solo calienta la superficie del cometa y libera material, sino que también ejerce fuerza. La luz del Sol ejerce fuerza sobre los gases y el material liberado del cometa. Y esa fuerza hace que siempre la dirección de la cola del cometa sea siempre en contra de la ubicación del Sol. Y esta fue la primera vez que se postuló que la luz podría ejercer fuerza sobre la materia, por una simple observación de los cometas. Luego de unos años, en 1865, Maxwell mostró que la luz está hecha de paquetes de energía llamados fotones, ¿no? Y cuando los fotones chocan con una superficie, transmiten esa energía y pueden generar fuerza o presión sobre un objeto. ¿Ok? Aquí les voy a poner un video en el cual van a ver cómo un láser bastante fuerte, poderoso, aquí pueden ver la luz del láser, está empujando este objeto, que está en ruedas, básicamente, ¿no? Voy a ponerlo una vez más, para que quede claro cómo la luz, la fuerza del láser puede empujar, generar movimiento en este objeto. Entonces, esto es un concepto que ya se sabe bastante bien ahora, que la luz puede ejercer fuerza sobre la materia, y en la NASA, en distintas agencias espaciales en el mundo, ahora hay una idea de generar un nuevo tipo de naves espaciales que sean como veletas, ¿no? Como las velas del mar, los barcos que tienen velas en el mar, hacer una nave, pero que tenga una vela sumamente grande para que el sol, el viento solar, que es básicamente la luz del sol, impulse a esta vela y las naves puedan viajar en el espacio sin usar ningún tipo de gasolina o energía, ¿no? Es un concepto bastante interesante. Así que bueno, Arthur Ashkin, como comenté, él es el padre de las pinzas ópticas, y esta es la explicación, lo que él observó en el año 1980, en los 80 más o menos, ¿no? Él observó que este es el rojo, ven, este es el haz del láser, ¿no? Un láser rojo, ¿no? Este es, digamos, si lo ven de lado, ¿no? Viendo el láser desde un costado, la luz del láser. Se ve que la intensidad del láser es mayor en el medio comparado con los bordes del láser, ¿no? Y lo que él observó es de que cualquier partícula, unas partículas pequeñas de plástico, tienden a ir hacia el centro del láser, que es donde está la luz más concentrada, ¿no? Pero se preguntó, bueno, ¿y qué pasa si yo enfoco el láser? Un experimento sumamente simple, y para eso puso un lente enfrente del láser. Y al hacer eso, el láser se concentró en un solo punto. Esto es como cuando ustedes agarran las lupas, seguramente han jugado así, agarrando lupas y concentrando la luz del sol en un punto y empiezan a quemar papel o jugar con las hormigas. Ok, ese es el mismo principio que se usa con esto, enfocar la luz, en este caso enfocar un láser con un lente, y hace que hay una gradiente que en el punto focal, en el punto donde está más concentrado el láser, es donde la bolita de plástico tiende a ir en esa dirección. Y producto de esa fuerza, que ese direccionamiento hacia el punto focal, es que cualquier partícula se puede quedar atrapada, ¿no? Las partículas pequeñas en este caso. Y entonces, así es como Ashkin introdujo el concepto de las pinzas ópticas. Aquí podemos verlo un poco más visualmente, como
se puede atrapar una partícula muy pequeña usando un láser, y moviendo el láser podemos mover la partícula con bastante resolución a donde nosotros queramos. Y aquí abajo observamos un video de la Universidad de Brugge en Holanda, en donde tienen muchísimos láseres y atrapan distintos bolitas de plástico y empiezan a jugar Tetris, como una demostración del poder y del control que tienen para poder manipular estas bolitas de plástico simplemente usando la luz del láser. Es una imagen bastante cool. Así que bueno, eso fue en los 80s, y en los 90s, ya viendo la tecnología estaba establecida. Entonces, varios biólogos, entre ellos Carlos Bustamante, se preguntó, ¿qué pasa si ponemos una molécula de ADN entre dos bolitas de plástico, las atrapamos con las pinzas ópticas y empezamos a jalar el ADN? ¿Qué observaremos? ¿No? Y aquí pueden ver visualmente, ¿no?, cómo es la animación de este experimento. Acá tienen la molécula de ADN y mueven el láser y hace que el láser hace que haya más fuerza en la molécula de ADN, y también puedan medir la longitud que hay entre estos dos bolitas de plástico. Entonces, haciendo este experimento, Carlos Bustamante y sus colaboradores encontraron una nueva estructura del ADN, el ADN sobreestirado. Y los voy a mencionar acá. Aquí vemos un gráfico, en el eje X vemos la extensión del ADN, y en el eje Y vemos la fuerza, ¿no? Entonces, a medida que vamos extendiendo el ADN, va aumentando la fuerza, ¿no? Hasta un punto en el cual la extensión del ADN, que es acá, aumenta muy, muy rápido, a 60 piconewtons de fuerza. Aumenta muy, muy rápido, ¿eh? Y básicamente esto visualmente lo que sucede es lo que vemos aquí a la derecha, que esta es la estructura normal del ADN relajado, pero a medida que se aumenta la fuerza, que se va estirando, vamos viendo que algunas interacciones entre las pares de base se van rompiendo y el ADN se va estirando. Y lo que se llama el ADN sobreestirado. Bueno, y así esto fue como el primer experimento para hacer experimentos con biomoléculas, con moléculas de importancia biológica. Luego se continuó con el ARN. Aquí tenemos, insertaron, en vez de tener RNA, insertaron una molécula de ARN que tiene esta forma, que en inglés se llama hairpin, que es como el gancho, ¿no?, el ganchito que usan las niñas en su cabello. Eso es hairpin, o ganchito de pelo. Y lo que hacían ellos es nuevamente jalar y ver cómo este ganchito de pelo perdía su estructura, ¿no?, al romper la interacción entre las bases que estaban en la raíz del hairpin, ¿no? Y vieron acá que, analizando las trazas que ellos observaban, medían la extensión y la fuerza de sus experimentos y veían cómo el hairpin se rompía, ¿no?, porque había un aumento de extensión en sus experimentos. Y cuando relajaban o volvían a la posición inicial el láser, bueno, el hairpin se volvía a replegar y formar su estructura inicial, y así podían hacer esto múltiples veces. Y también se han estudiado proteínas. En vez de tener una molécula de RNA, haciendo trucos bioquímicos, se puede poner una proteína en el medio de estas dos plásticos, dos esferas de plástico, y jalar de ellas, ¿no? Y se puede desplegar la proteína, como podemos ver en esta animación, y al desplegar la proteína podemos obtener información sobre su estructura, y esa información nos sirve para poder determinar cómo la proteína se despliega, cuál es su estructura, también cuál es su estabilidad, estudiar un poco termodinámica, y cosas muy, muy biofísicas, ¿no? Entonces, bueno, hasta el momento les he mostrado que en los experimentos es donde nosotros, el usuario, ejerce la fuerza, ¿no? El usuario manipula el láser y hace que la molécula de ANA, RNA o proteína se rompan o se desplieguen. Pero también se pueden usar para usar la fuerza o estudiar la fuerza que ejercen algunas moléculas, específicamente algo que se llama máquinas moleculares, que son muy, muy interesantes. Aquí pongo el ejemplo de una que probablemente ustedes hayan visto en internet, estas animaciones. Esta es una kinesina que, como ustedes ven, está literalmente caminando sobre un filamento,
es como la carretera por la que ellos caminan, y está llevando una vesícula, ¿no? Es un cargo que puede contener muchísimas cosas. Entonces, usando pinzas ópticas, lo que se ha hecho es que agarran una de estas kinesinas, la pegan, usando trucos bioquímicos, la pegan a estas esferas de plástico y hacen que camine. Y con la alta resolución de la pinza óptica se puede ver los pasos individuales que hace esta kinesina. Y se puede cuantificar cuánto es el tamaño de cada paso, cuánto demora entre paso y paso. Se puede variar las condiciones del experimento, poner más sal, disminuir la sal, aumentar la cantidad de ATP, que es la gasolina, que les digo que funcionan estas moléculas con ATP. Se puede variar la concentración de ATP y ver cómo eso afecta el caminar de esta proteína. Y todo esto a nivel de moléculas individuales con las pinzas ópticas. Otra máquina molecular muy interesante y muy importante es la ARNA polimerasa, que es básicamente la que copia el ADN en la molécula de ARN, ¿no? Y volviendo a nuestro mapa del dogma central de la biología molecular, la RNA polimerasa es la máquina que lleva a cabo la transcripción del DNA al RNA. Y del mismo modo, usando pinzas ópticas, se tienen dos plásticos de esferas inmovilizados en los láseres y que se mantienen fijos. Esto sí, el usuario ya no hace nada. Se mantienen fijos y una vez que la RNA polimerasa engancha su molécula de ADN, va a empezar a leer el DNA y va a empezar a sintetizar la molécula de ARN. Y lo interesante es que en este artículo se pudo observar cómo la RNA polimerasa leía el ADN base por base. Y cada base mide 3.4 angstroms o 0.34 nanómetros. Y aquí pueden ver claramente que cada pasito que da la RNA polimerasa es de 3.4 angstroms, ¿no? Y este paper fue publicado en Nature 2005 por un grupo de Stanford. Sumamente impresionante. Luego en el laboratorio de Carlos Bustamante en el 2008 se estudió el ribosoma, la traducción. El ribosoma es el que lleva a cabo la traducción del RNA a proteína. Es la que lee el RNA, la molécula de RNA, y sintetiza la cadena de polipéptidos de la proteína, ¿no? Entonces, lo que ellos usaron fue igual, dos bolitas de plástico atrapadas con dos láseres, y usaron igualito un hairpin de RNA, un ganchito de RNA, y pusieron al ribosoma justo al frente del hairpin. Entonces el ribosoma iba a leer el RNA y cada vez que leía iba rompiendo las interacciones del hairpin a medida que el espacio entre los dos plásticos de bits iba creciendo a medida que el ribosoma va leyendo el RNA o sintetizando la proteína. Y aquí podemos ver eso. Cada una de estas flechitas equivale a un codón o a cada aminoácido que ha sido sintetizado. Cada uno de estos. Y lo que se evidencia por un aumento de la extensión a la medida del tiempo. Y básicamente esta es la geometría del experimento, y este experimento o este paper o este artículo fue publicado en la portada de Nature ese año, en 2008. Fue un artículo bastante importante y lo sigue siendo hasta ahora. Y bueno, y permítanme comentarles de otra máquina molecular que se llama ClipX, que esta es justamente la que yo trabajé durante mi época de doctorado. Esta máquina, que se llama ClipX, usa ATP para traslocar y degradar proteína, ¿no? Que es la gasolina. Y ClipX tiene la forma de un poro, ¿no? Es un anillo que tiene un poro en el medio. Y en el poro, justamente en el poro, tienen estas estructuras moraditas que funcionan como bracitos, ¿no? En el poro. Y esto hace que estos bracitos, a medida que viene la gasolina, viene el ATP, ellos agarran al sustrato y se mueven, de tal forma que mueven al sustrato hacia una cámara que está asociada a ellos, que se llama ClipP, y cuando están en esta cámara son degradadas, ¿no? Entonces, básicamente cómo funciona este motor molecular es que tenemos a ClipX que engancha su sustrato, quema ATP, quema gasolina, hasta que eventualmente despliega su sustrato, empieza a jalarlo, hasta que eventualmente despliega, rompe la estructura de la proteína y la trasloca. Y una vez ya traslocado dentro de su estructura, hay algunas enzimas que cortan este polipéptido
para que la proteína sea degradada. ¿Okay? Entonces, hemos estudiado igual, nosotros usando pinzas ópticas, tenemos dos bolitas de plástico inmovilizadas. En una tenemos a Clipex, al motor, y en el otro bolita de plástico tenemos el sustrato, a la proteína, ¿no? Que es la que vamos a degradar. Y en este gráfico podemos ver que como a medida del tiempo, la extensión entre estos dos esferas de plástico va a disminuir porque Clipex empieza a traslocar todo esto, ¿no? Entonces vemos cómo empieza a traslocar la primera parte en rojo, la segunda parte de la proteína en morado, la tercera parte en celeste, la cuarta parte en amarillo, y se encuentra aquí frente a esta molécula de fluorescencia verde, hasta que eventualmente la rompe. Vemos esto porque hay un aumento repentino de la extensión y inmediatamente la trasloca, ¿no? Y los instrumentos que usamos nosotros tienen la suficiente resolución para poder hacer un zoom en estas trazas y podemos ver los pasos individuales que hace esta proteína a medida que está traslocando su sustrato dentro de su cámara, ¿no? Como analogía, me gusta poner este video de cómo funciona este experimento. Tenemos a esta tortuguita, básicamente, que es Clipex, traslocando y degradando a un brote de alfalfa, ¿no? Entonces vemos que la distancia entre su caparazón y la mano va disminuyendo porque Clipex se va comiendo el brote de alfalfa. Esto fue algo que, bueno, y estudiando este motor molecular con las pinzas ópticas, pudimos develar el mecanismo de cómo Clipex transforma la energía química del ATP en energía mecánica para traslocar y degradar proteínas, ¿no? Y para que se entienda esto como una analogía, es básicamente que entendimos cómo un carro, en este carro Clipex, transforma la gasolina en movimiento, ¿no? Y la gasolina es ATP, claramente. Aquí pongo esta foto en grande, donde está Carlos Bustamante, está un amigo con el que le hacemos el experimento llamado Chris, y está mi otro asesor de tesis llamado Andreas Martin, en el cual discutíamos sobre cómo hace Clipex para jalar y desplegar proteínas, y ellos les gustaba hacer el experimento ellos en vivo, ¿no? Ok, yo voy a hacer Clipex, tú vas a hacer el sustrato y voy a jalar, a ver qué sucede usando un cable de computadora, ¿no? Y así hacíamos algunas ideas durante nuestras discusiones. Y quiero mencionar aquí a Rodrigo Mayar, que fue mi mentor los primeros años de mi doctorado, y quien es ahora profesor en Georgetown, y él fue quien justamente empezó los primeros experimentos de este sistema bastante interesante en el laboratorio de Carlos Bustamante en Berkeley. Bueno, y luego de obviamente muchos años de trabajo, esta investigación fue finalmente publicada en 2016, y bueno, a la revista le gustó los resultados que obtuvimos, ya que hacían que la molécula el motor molecular que estábamos estudiando se parecía mucho a un equipo de remo que tenía estas paletas para poder moverse en el agua, ¿no? Y dependiendo del tamaño de las paletas y de la cantidad de gasolina que tienen o de energía que tienen los atletas, se podía mover el bote de distintas formas, ¿no? Y nosotros creemos que le gustó nuestros resultados porque justamente esa época había terminado justamente las Olimpiadas de Río y todo el mundo todavía estaba con lo de las Olimpiadas, etcétera, ¿no? Ok, entonces eso es todo lo que he trabajado anteriormente, y ahora déjenme brevemente comentarles lo que hago actualmente en Stanford. No voy a hacer mucho detalle, simplemente mencionar lo que estoy estudiando. Aquí estudio también otra máquina molecular que se llama TRIC. TRIC usa ATP para plegar. Ahora, plegar proteína, esta proteína ya no degrada, no la rompe, hace lo contrario. Ayuda a que las proteínas se plieguen, logren su estructura final. Es como las chaperonas que les mencioné al inicio de la charla. Esta es la estructura de TRIC, que tiene básicamente 2 anillos formados por 8 distintos partecitas. Y bueno, básicamente TRIC se encuentra en ausencia de ATP, en ausencia de su gasolina, se encuentra abierta, pero cuando viene un sustrato que no está plegado, es incorporado dentro de su cámara, o sea, como pueden ver, por dentro es hueco, entonces hay espacio para que entre el sustrato. TRIC se cierra, como pueden ver, y luego ocurre cierta magia aquí, que aún no entendemos, y luego se abre y libera la proteína plegada,
como si fuera un arte de magia, ¿no? Entonces, lo que yo estoy estudiando usando distintas técnicas biofísicas y estructurales es entender qué cosa ocurre dentro de la cámara de Crick que facilita que la proteína llegue a su estructura final. Y uno puede pensar que es como estudiar la cámara secreta que se vio en la película 2 de Harry Potter. Y esta es una imagen de microscopía electrónica de la proteína Crick, en el cual pueden ver claramente, ven esta estructura esférica, se puede ver aquí clarito el medio que divide los dos anillos, algunos están abiertos, etc. Entonces, así se puede, este es otro tipo de microscopía que accede la microscopía electrónica para poder ver proteínas y ADN a nivel de nanómetros, ¿no? Con alta resolución. Y con esto ya termino, es lo que investigo actualmente sobre aplicación del estudio de enfermedades neurodegenerativas de las pinzas ópticas, o de estudiar todo esto a nivel de molécula individual. Quiero empezar diciéndole qué es la enfermedad de Huntington, porque mucha gente no la conoce. ¿Okay? Básicamente ocurre por una mutación en nuestro genoma. Entonces, es una enfermedad hereditaria. Y si hay una mutación, la proteína que codifica el gen de la huntingtina hace que la mutación, haya cierta parte de la proteína se expanda. Como pueden ver acá, la proteína normal debería tener digamos, estos 5 puntitos rojos, pero si existe una mutación, esa zona roja se expande, ¿no? Ahora es como se duplica o se triplica, ¿no? Y las consecuencias de esa simple mutación son que las neuronas empiezan a ser afectadas producto de esa mutación. Y si podemos comparar aquí estos dos cerebros, cuando la huntingtina no está mutada, pues existe un cerebro normal, pero cuando ya está mutada la huntingtina, la proteína de la huntingtina, ya hay muerte celular y el cerebro del paciente tiene claras hay pérdida de masa muscular, ¿no? Masa cerebral, perdón. Este es un video de una persona en Venezuela que tiene los síntomas de la enfermedad de Huntington, que es básicamente que no pueden controlar muy bien sus movimientos, ¿no? Mucha gente básicamente resume la enfermedad de Huntington como si fuera Parkinson, Alzheimer y ALS, todo combinado, ¿no? Es una enfermedad, reitero, genética, y si te haces el test a cierta edad y tú tienes el gen mutado, es básicamente tienes una esperanza de vida muy corta, ¿no? Ahora, ¿por qué sucede esto, no? La mutación induce un mal plegamiento de la proteína huntingtina, y esto induce que la proteína que está mal plegada se formen agregados, ¿no? De la proteína huntingtina, lo cual induce muerte neuronal. Cuando la proteína se pliega mal, observamos estos grumos de proteínas, ¿no? Y la pregunta que yo estoy tratando de estudiar es cómo afecta esta mutación la estructura de la proteína huntingtina. Y esto es una pregunta que ha estado no solo en la enfermedad de Huntington, también en la enfermedad de Parkinson, pero no tiene respuesta aún. Y no es porque los científicos hayan sido ociosos, simplemente porque estudiar la huntingtina o otras proteínas relacionadas al Parkinson tiene muchos retos técnicos. Aquí los voy a mencionar estos dos retos técnicos. El primero es que la huntingtina es propensa a agregarse, se agrega muy, muy rápido a concentraciones usadas para técnicas más comunes, como por ejemplo la microscopía electrónica, que tiene mucha resolución, pero se requiere cierta cantidad grande de proteínas para poder verla en este microscopio. Y al tener mucha cantidad de huntingtina, esta se agrega y se forman estos fibrillas o como bolas de pelos que parecerían, ¿no? Y evidentemente de aquí no se puede obtener ninguna información estructural directa de la huntingtina. Y el segundo reto técnico que tiene esta proteína es que su estructura es muy heterogénea y cambiante. Como pueden ver acá, hay una parte de la proteína que se cree que es estable, tiene una hélice, digamos, pero la otra parte, que es la mayor parte de la proteína, no se tiene ningún tipo de información porque cambia y varía en demasía. Perdón. Como pueden ver acá en esta animación, tiene múltiples conformaciones. Entonces, aquí volvemos una vez más a la importancia de estudiar esto a nivel individual, ¿no? Porque si usamos técnicas tradicionales, vamos a analizar la estructura de esta proteína y obtendríamos la estructura promedio de esto. Y obtener la estructura promedio de esto no es viable, porque es muy heterogéneo. Entonces no se puede estudiar esto con técnicas tradicionales
de microscopía. Entonces, cuando yo llegué al laboratorio en Stanford, le dije a mi jefa, le dije, bueno, podemos usar pinzas ópticas para estudiar esta proteína, ¿no? Y poder sortear ambos estos aspectos técnicos, porque para pinzas ópticas usamos muy poquísimo, pero demasiado, casi nada de proteína, evitamos que se agregue, y número dos, podemos con las pinzas ópticas disectar cada uno de los estados que la proteína adopta de manera individual. Así que bueno, usamos pinzas ópticas, y bueno, como ya expliqué anteriormente, la proteína se jala, y al jalarse se generan, se rompen partes de la proteína, y podemos analizar esas partes de la proteína, cuantificar cuánto mide, a qué fuerza se rompió la proteína, y en base a eso podemos obtener estructuras de la proteína, ¿no? Y hasta el momento no voy a entrar en detalle, pero hemos encontrado ya que las mutaciones de hecho tienen un cambio conformacional, la proteína adopta una nueva estructura cuando se encuentra mutada versus cuando la proteína no se encuentra mutada. ¿Ok? Ya, con esto acabé la parte científica. Y bueno, simplemente quiero terminar la charla mencionando que todos estos, lo que acabo de mencionar, se ve muy complicado. Ustedes pensarán que esto se debe hacer en países sumamente avanzados, con muchísimo dinero, con gente demasiado genios como Albert Einstein, y eso no es el caso para nada. De hecho, Latinoamérica tiene un pequeño grupo, pero bastante activo de biofísicos, donde el Perú tiene un rol protagónico. Les acabo de dar un ejemplo de un par de científicos que son líderes, expertos en el mundo y son peruanos en biofísica en este tema. Y bueno, el producto de eso, el 2019, en julio de 2019, llevamos a cabo, bueno, yo fui el organizador principal del Simposio Internacional de Biofísica de Moléculas Individuales en Latinoamérica. Fue la primera vez que se hizo algo así en un país latinoamericano. Vinieron 160 asistentes de 16 países, había gente hasta de Luxemburgo, de Irán, ¿no? Y hubo muchísimos estudiantes, eso fue algo bastante bueno. Producto de eso hubo bastante interacción, que varios chicos de Argentina, de Brasil, terminando obteniendo puestos para irse a Harvard, o a Yale, o a Columbia, para hacer doctorados o para hacer postdocs. Y también trajimos a 35 expositores, que eran varios de ellos en líderes mundiales en el campo. Y esto fue un esfuerzo conjunto con nuestros amigos biofísicos de Chile y de Argentina, ¿no? Aquí tenemos una foto donde está justamente Tommy Kirchhausen, aquí estoy yo, aquí está Carlos Bustamante, aquí está Rodrigo Mellar, y aquí está Daniel Guerra, quien es el jefe que dirige el laboratorio en Lima. Y bueno, aquí están nuestros amigos de Chile y Argentina, que colaboramos juntos para llevar a cabo esta conferencia en Lima, que fue un éxito a tal punto que ahora va a ser repetida cada 2 años, y ahora le toca en Argentina, si no estoy equivocado, el próximo año, y de ahí probablemente pase a Chile, y después de unos próximos años probablemente regrese al Perú, ¿no? Pero todo a partir del exitoso evento que tuvimos en 2019, y aquí tenemos una foto de algunos de los participantes de esa foto. Ok, entonces con esto acabo. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos qué es el dogma de la biología, el dogma central de la biología molecular, que ya lo hemos visto en la charla. Sabemos que los aminoácidos tienen propiedades distintas, lo que hace que las proteínas puedan adoptar formas distintas, algo como el origami molecular, que los microscopios ópticos tienen un límite de resolución, no podemos ver cosas que sean menores a 200 nanómetros. Los microscopios, se requieren microscopios especiales para observar el mundo nanoscópico, como el AFM, por ejemplo. Hay científicos peruanos, pioneros y líderes en este campo. Se puede manipular moléculas individuales de ADN y proteínas con pinzas ópticas. Y además con las pinzas ópticas podemos estudiar motores moleculares como la quinesina, la RNA polimerasa, el ribosoma, TRIPEX, como hemos visto acá. Y las pinzas ópticas también permiten estudiar la estructura de proteínas complejas que causan enfermedades neurodegenerativas como la Huntington o Parkinson, que es lo que actualmente vengo haciendo en Stanford. Yo quiero finalizar agradeciendo a mi jefa actual, a Judith Friedman en Stanford, que es argentina, hincha de River, y a Carlos Bustamante en Berkeley, que creo que es hincha de la U, y a la Fundación Hereditary Disease, que ha venido financiando mi investigación a través de una beca los 2 últimos años, y que ha renovado mi beca por 2 años más. Y finalmente a científicos.pe por esta gran iniciativa de atraer científicos tanto del Perú,
fuera de Perú como dentro de Perú, para que den charlas a estudiantes de colegio como ustedes, para poder así motivarlos a que sigan una carrera, ya sea en ciencias o ingeniería, y ver de que un ejemplo nosotros, ¿no? Como yo, que soy de Huancayo, que me gustó la ciencia y tuve apoyo, tuve hecho mucha suerte también, se puede lograr hacer una carrera científica en el extranjero y apoyar también al país, ¿no? Finalmente les dejo mi correo y mi Twitter por si quieren contactarme. Muchas gracias y estoy listo para sus preguntas. Muchas gracias. Agradecemos a científicos.p que cada semana nos trae lo último en ciencia y tecnología. Nuestra gratitud, doctor Rodríguez, que desde California, Estados Unidos, se ha conectado con nosotros, ilustrándonos muy didácticamente este tema, integrando los conocimientos de la física y la biología en el tema, la manipulación y visualización del ADN y de las proteínas, una molécula a la vez. Estos materiales actualizados y especializados, producidos cada semana, el contenido de cada semana está en concordancia con los desempeños del currículo nacional para el área de ciencia y tecnología. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Llegó el momento para interactuar con nuestro científico invitado. Comenzaremos por la audiencia de la sala Zoom. Los participantes levantarán la manito virtual y activando sus micrófonos realizarán las preguntas directamente al doctor Rodríguez. Yo les daré el pase en el orden correlativo. Vamos a iniciar, por favor. Vamos a permitir, por favor, que activen sus micrófonos. Un momentito. Ya. Le vamos a dar, por favor, el pase a John Christian para que formule su pregunta al doctor Rodríguez. Muchas gracias, maestra. Doctor Rodríguez, maestros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Doctor Rodríguez, una consulta. Justamente como usted hablaba al último momento, ¿no? De que todos nosotros estamos predispuestos justamente al punto de la investigación. Pero, ¿qué ocurre dentro de este punto de que si el Estado no nos da esas factibilidades de que nosotros podamos brindar como docentes y como maestros el punto de la investigación? Porque nosotros tenemos muchos estudiantes que de verdad tienen un potencial muy grande para el punto de la indagación, pero esto se queda al punto de que de verdad el Estado no da las facilidades para que nosotros podamos seguir eh, incluyendo y dándole las facilidades a los estudiantes para que puedan ellos trabajar. ¿Qué estímulo, más que nada es lo que yo le pido, qué estímulo usted le da a los estudiantes para que sigan justamente la investigación? Porque yo he conocido estudiantes que han sido han tenido esa mentalidad y siguen teniendo, pero tienen trabas, tienen muchas trabas aquí en el estado. ¿Usted qué consejo les da para que no decaigan y que tengan que seguir adelante y que nada es imposible en esta vida? Muchas gracias, doctor Rodríguez. Gracias, John, por tu pregunta. Bueno, en mi experiencia, lo que te puedo decir es de lo importante para ser científico es mantener la curiosidad, ¿no? Todos los niños, desde que nacen, todos son científicos, porque todos son curiosos del mundo, de todo, ¿no? El reto es mantener esa curiosidad latente para que, bueno, uno pueda seguir una carrera científica o de ingeniería o algo relacionado al respecto. Entonces la clave es mantener la curiosidad. Ahora, ¿cómo hacer eso? Yo recuerdo lo que hacía mi profesor de biología en el colegio salesiano donde estudié, Marco Sarmiento, me acuerdo claramente de él. Él hacía semanalmente, por ejemplo, dejaba una tarea que decía que cada lunes tenía que pegar en tu cuaderno una noticia científica. Y al azar preguntaba, o se revisaba el cuaderno y decía al azar, ok, explícame la noticia científica, o recorte científico, lo ponías en tu cuaderno, ok, bacán. Otra cosa que hacía él es diseñar tu carátula. Tienes que hacer, usa tu creatividad, lo que tú quieras para tu carátula. Y la carátula tenía nota aparte. Y obviamente si era con cosas de biología era mucho más interesante, ¿no?
También él recomienda los sábados o algunos días en la tarde, ponía documentales de Discovery, de esa época de Discovery Channel, ver documentales. Eso yo creo que ayudó bastante a mantener la curiosidad, no solo mía, ¿no? De varios de mis amigos, ¿no? Que hablamos de ciencia. Hoy viste el último, la revista que salió esto de los huesitos de la ballena, cosas así, ¿no? Mantener la curiosidad. Pero yo creo que evidentemente eso tiene que estar complementado por lo que sea en las casas, ¿no? La familia tiene que ayudar eso. Y en mi caso fue algo que sucedió. Mi padre es ni uno científico, pero tenía una afición muy grande por la ciencia, que tenía libros de ciencia, del espacio, veíamos documentales muy seguido, etcétera, ¿no? Así que mi palabra clave sería mantener la curiosidad, no tratar de buscar eso. Gracias, doctor. Le damos el pase a Fabiola, por favor. Sí, hola, buenas tardes por allá. Primero quería felicitarte, Pierre, de verdad es una excelente charla, súper metódica, de verdad todo ha sido súper claro desde el principio. Y te cuento de que yo soy postdoc en el Instituto Curie, acá en París, y estoy empezando a investigar todo lo que es la dinámica del ADN, especialmente de las histonas, de la cromatina. Y tengo una pregunta un poquito más científica, o sea, quiero saber si esta microscopía que tú has descrito, también con esta microscopía se puede analizar todo lo que es la dinámica de single particle tracking, si te hace familiar. Sí, me parece que ya hay estudios al respecto, donde se puede trazar, ¿no? ¿Cómo se dice en español? Tracear cómo se comportan proteínas individuales dentro de las células, ¿no? Con resolución de milisegundos, etc. Eso, técnicas ya existen, ¿no? Yo creo que probablemente el reto sea más bioquímico que técnico en este momento. Eso es usando microscopía. Ahora también se usan pinzas ópticas para estudiar los nucleosomas, cómo el nucleosoma afecta a la RNA polimerasa. Por ejemplo, a medida que está leyendo el DNA, la RNA polimerasa encuentra el nucleosoma, que es como una barrera para la transcripción. Y con las pinzas ópticas se ha podido medir la fuerza que ejerce, cómo empuja la RNA polimerasa el nucleosoma, como si fuera una pared, etcétera, para poder transcribir y poder generar la molécula de RNA. Y ya, o sea, mi pregunta exactamente es, ¿cuál es la diferencia y cuál sería la mejor metodología para estudiar esta dinámica de la cromatina? Si, por ejemplo, la microscopía de fuerza atómica serviría más que un single particle tracking por PALM. Bueno, yo sugeriría PALM para empezar. Eso tiene mucho más resolución, está en condiciones mucho más cercanas a lo que se da en las células, etcétera, porque en el AFM interactúas con la punta, ¿no? Y eso podría introducir un poco de artefactos en la estructura que tú observes, ¿no? O sea, se hacen los controles, claro, pero si yo tuviera que escoger, iría primero por, si tienes el microscopio a la mano, iría por PALM. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Bien, gracias. Nos dejan paralelamente preguntas en el chat. ¿Es posible encontrar ADN estirado naturalmente? Esa es una muy buena pregunta. De hecho, esa es una de las preguntas que le hicieron a mi ex jefe Carlos cuando él mostró esto al inicio, ¿no? Y bueno, con los años se ha demostrado que algunos procesos moleculares, como la replicación, etcétera, en pequeños instantes el DNA se encuentra estirado. Entonces es justamente en esos procesos, que duran muy poco tiempo, por cierto, que el DNA potencialmente podría estar estirado, como se observa en las pinzas ópticas, ¿no? Entonces tiene esa observación que se tuvo en las pinzas ópticas, adquiere esa relevancia biológica, ¿no? Porque ya se observa que ocurre en las células. Bien. ¿Qué factores o qué causas pueden ser las principales, ¿no? Para que genere ese estiramiento natural, doctor? ¿Qué causa? Bueno, básicamente, en el momento de la replicación o la separación de los cromosomas, hay dos partes de la célula que se están separando, ¿no? Entonces ahí todas las moléculas de ADN están bajo tensión.
¿no? Porque abriendo, digamos, los cromosomas se están separando, y ahí se generan fuerzas, y esas son las causas de esta sobreestiramiento del DNA. Bien, vamos a pasar. ¿Algún estudiante que quiera hacer preguntas? Disculpe, sí. Vamos a ver, hacer una pausa. Pasamos al Facebook. Creo que hay preguntas planteadas por ahí. Por favor, Melina o Nahuel. Sí, hola. Yo voy a leer las preguntas de Facebook. Ángel Villegas nos pregunta si una proteína rota se puede restaurar después de su manipulación. Bueno, de repente lo que quiso decir es desplegada, ¿no? Sí, se puede, una vez que digamos, la rompes, de hecho la palabra técnica está desplegada, puedes relajar la fuerza y se va a volver a plegar por sí sola nuevamente, y tú al volver a jalarla, a romperla, vas a observar nuevamente el mismo patrón de ruptura, ¿no? Y así que sí se puede hacer eso. Cada vez que se estira, relajas, se vuelve a plegar, vuelves a estirar, y así sucesivamente, así como hacemos los experimentos. Proseguimos. Melina, Andrea, por favor, las preguntas en el Facebook. Bien. No, Melina, sí. No, dale, Andrea. No, Andrea te va a leer la pregunta, pero solamente quiero hacer una pequeña acotación y decirte que todos tus paisanos están como muy emocionados en el Facebook, te saludan desde muchos lugares. Hay familia también que te está mandando muchos saludos, están diciendo que están orgullosos de que Huancayo haya llegado tan lejos. Solamente decirte también que hay gente de Catacaos, hay gente desde México que nos está acompañando hoy. Hemos tenido más de 150 personas siguiendo la charla. Andrea, no, te doy el pase para que leas la siguiente pregunta. Gracias, Melina. Bueno, la siguiente pregunta es de José Soriano, y él dice: Doctor Rodríguez, ¿los virus como el COVID condiciones debe tener un ser? Se interrumpió. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, claro. Doctor Rodríguez, los virus, como el COVID, son considerados seres no vivos. Las proteínas, que son consideradas seres vivos, ¿qué condiciones debe tener un ser para ser considerado vivo? Por otro lado, ¿cómo es que el jabón puede destruir las proteínas de las puntas del coronavirus? Wow. Ok, las proteínas no son seres vivos en sí, o los virus, como mencionaba él, el requisito o el consenso científico para que algo sea considerado un ser vivo es que tiene que reproducirse, pero también generar energía, tener una maquinaria para reproducirse. En el caso de los virus, ellos no tienen esa maquinaria para reproducirse, ellos usan otras células para poder reproducirse. Es por eso que en el sentido estricto, la gran mayoría de científicos no consideran a los virus como seres vivos, dado esa definición. Ahora, sobre las proteínas no son seres vivos en sí, porque, bueno, las proteínas son básicamente estructuras, son moléculas que llevan a cabo actividades, no se reproducen, no tienen básicamente reproducirse, ¿no? Una proteína no se reproduce, ¿no? La hemoglobina cumple su ciclo, lleva oxígeno y se degrada y se acabó, ¿no? No se reproduce, no tiene sus hijitos de hemoglobina, ¿ok? Y sobre el jabón, bueno, el jabón tiene propiedades las moléculas de jabón tienen propiedades anfipáticas, lo que implica que tiene una parte polar y una parte hidrofóbica, ¿no? Que una parte le gusta el agua y otra parte no le gusta el agua. Entonces, las moléculas de jabón interaccionan con regiones, con membranas o algunas proteínas que hacen que desestabilizan la estructura de proteínas o de membranas, y es así como el jabón puede tener un efecto de limpieza, ¿no? Ese es básicamente el principio, por las propiedades anfipáticas del jabón. Bien, gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Andrea, quizás algo más por el Facebook. Por ahora no, creo que ahora son las preguntas del Zoom. Gracias. Tenemos una pregunta de Betsy. ¿Las proteínas chaperonas se encargan de formar las estructuras de las proteínas? Sí, bueno, propiamente dicho no forman ellas, sino ayudan
llevan a la proteína a que lleguen a su estado final, ¿no? Es como que la sacan a bailar y luego que acaba el baile, cada uno se sienta, pero ya la pareja está totalmente, la proteína está totalmente plegada, ¿no? Entonces la chaperona interactúa de manera temporal con una proteína que está mal plegada o incompleta, se acerca, bueno, hay un poco de química ahí, y luego se separa. Y ahí es donde ya la proteína está en su estructura final y funcional. Bien, gracias. Luciana nos pregunta si las propiedades de un ser vivo dependen de sus células individuales. ¿La continuidad de las células se mantiene a través del ADN? Bueno, el ADN es la que contiene la información, ¿no? Entonces, la célula mamá, al reproducirse, va a heredar la misma información genética a las células hijas, ¿no? Ahora, no todo depende del DNA, no solo es la información, porque la célula es una maquinaria sumamente compleja con un montón de aparatos, de funciones, de máquinas, que hacen que cualquiera, si falla alguna de ellas, dependiendo de su importancia, puede hacer que la célula fallezca o entre a un proceso que llama apoptosis o muerte celular. Entonces, básicamente el DNA es para heredar la información de generación en generación. Gracias, doctor. A ver, le vamos a dar el pase a Michelle. Está levantando la manito, por favor. Sí, buenas tardes con todos. Quisiera saber qué cosa que... ¿Puedes subir tu volumen, Michelle, por favor? Un poquito sube tu volumen. O acércate al micro. Sí, buenas tardes con todos. ¿Qué causa es la que hace que la luz pueda mover la materia? Es una muy buena pregunta, Michelle. Como expliqué al inicio, de manera, bueno, incompleta, porque es un poco complejo esto de física, y Nahuel es un experto en eso. La luz está formada por paquetes de energía que se llaman fotones, ¿no? Y la luz conlleva energía, tiene momentum, es lo que se llama específicamente, ¿no? Entonces, cada vez que estos paquetes de energía colisionan con una pared, digamos, con tu mano, etcétera, están generando fuerza o presión en cualquier objeto o la materia con la cual está interaccionando. Y todo se debe a la energía y el momentum que tiene cada uno de estos paquetes energéticos llamados fotones. Y eso es cómo se puede manipular la materia. Evidentemente, los fotones que recibimos de la luz o de la luz del foco, de la luz de la computadora en estos momentos, están colisionando con nosotros, pero la fuerza que ejercen es mínima, es millones de veces ínfima, ¿no? Pero si usamos un láser sumamente poderoso, que es luz también, ahí sí podemos ver claramente cómo la luz puede ejercer una fuerza en la materia. Gracias, doctor. A ver, le damos el pase a Luciana. Está levantando la manito. Adelante, Luciana. Buenas tardes, soy Luciana Huarcaya, de la Institución Virgen de la Merced de Umuto. Si las proteínas están formadas por aminoácidos, ¿mediante qué enlace están unidos? La pregunta es muy buena pregunta. Están formados por un enlace peptídico. El enlace peptídico se forma cuando viene el ribosoma y junta los dos aminoácidos. A medida que está sintetizando la proteína, va juntando estos aminoácidos y se da el enlace peptídico. Gracias, doctor. Betsy nos pregunta, ¿cómo se inhibe la función de la proteína Spike en el virus SARS-CoV-2? Una pregunta que está de moda. Una de las formas más simples que está haciendo distintos laboratorios en el mundo es usar anticuerpos. Para eso se generan todas estas vacunas que se están haciendo ahora, ¿no? Entonces, el anticuerpo viene, se acerca, identifica la proteína Spike y se une a la proteína Spike. Entonces, el sitio de anclaje de la proteína Spike ya se encuentra ocupado porque está interactuando con el anticuerpo y eso ya no le permite interactuar con el receptor de nuestras células, ¿no? Entonces, hay como una competencia entre el receptor de la célula o el anticuerpo. Esa es una forma. Gracias. Cecia estaba levantando la manito, por favor. ¿Puede activar su micrófono? Buenas tardes con todos. Mi pregunta era si los hongos que pueden estar en un lago sucio también pueden tener tipos de membranas y también capas que pueden ser algo venenosas.
¿Dijiste los sapos? Escuché. No, hongos que se pueden encontrar sucios en varios lagos. ¿Cuántas membranas pueden tener y cuál es la potencia, cómo se llama, de veneno que puede? Ah, bueno, las membranas, bueno, todos los seres vivos en general tienen muchas membranas, muchas capas, ¿no? Incluso si tú miras tu mano, hay varias capas, en la epidermis, hay dermis, epidermis y no sé qué otras capas más. De la misma forma los hongos también tienen muchísimas capas, de hecho ellos tienen probablemente más capas que nosotros, porque requieren protegerse del medio exterior, que es mucho más adverso a ellos, ¿no? Ahora, en cuanto a los venenos, eso sí, no estoy al tanto, pero sí hay en la naturaleza, hay hongos que sí son venenosos, otros que no son venenosos, como el- bueno, estos hongos que se echan en la pizza, y me olvidé cómo se llama, champiñones, ¿no? Pero los otros sí son venenosos. Ahora, hay un principio, que lo dijo un científico, se llama Paracelso, que cualquier compuesto es tóxico, cualquiera. Todo depende de la dosis. Hasta el agua puede matarte si tomas muchísima agua, ¿no? Todo depende de la dosis y, bueno, el veneno que tú dices, habría que averiguar cuál es la dosis letal del hongo para que suceda. Gracias, doctor. Que puede, ¿cómo se llama? Ya matar ese virus, pero sin que pueda entrar la vacuna dentro de ellos, de ese virus. Porque dicen que en las vacunas se introduce el virus. Como para el COVID-19, la vacuna tiene que tener virus. Cuando lo introducen dentro de nuestro cuerpo, puede, ¿cómo se llama?, avisar a nuestro sistema inmunológico. Pero si no tiene el virus dentro de la vacuna, ¿cómo puede curarnos? ¿O no puede? Bueno, lo que te introducen en la vacuna, yo no soy un experto en eso, pero lo que sé es que cuando te introducen la vacuna, te están introduciendo la molécula de RNA, si es el caso, por ejemplo, de Pfizer, y ese RNA va a ir a tu célula, y tu célula se va a encargar de sintetizar la proteína que equivale a la proteína Spike, ¿no? Entonces, al sintetizar la proteína Spike en tu propio organismo, tu sistema inmune lo va a reconocer rápidamente, y eso va a hacer que se generen anticuerpos y tu sistema inmune se va a activar, y todos tus soldados del sistema inmune van a estar activos gracias a que ya reconocieron al enemigo, que es la proteína Spike, que fue ingresada en forma de RNA inicialmente en la vacuna. Gracias, doctor Gracias. Rodríguez. Gracias. Tenemos unas últimas preguntas acá. Patti nos pregunta, ¿qué moléculas producen los macrófagos? ¿Qué moléculas producen? Bueno, ese no es mi campo, ese es más de inmunología, pero por lo que recuerdo en mis clases de inmunología, los macrófagos generan un montón de mensajeros, ¿no? O sea, los macrófagos, distintas células del sistema inmune, tienen que comunicarse unas con otras, ¿no? Y evidentemente las células no hablan. La forma en cómo se comunican entre ellas es a través de química, ¿no? Y, compuestos químicos. Y para ello generan algunos compuestos químicos como las citoquinas, etcétera, ¿no? Y esa es una forma como se comunica. Ahora, específicamente, ¿qué generan los macrófagos? No recuerdo, no lo sé. Gracias, doctor Rodríguez. Anita nos transmite el siguiente mensaje. Doctor Rodríguez, y con todas y todos los asistentes, es una alegría muy grande para nosotros, un científico huancaíno que esté triunfando en su carrera y en el mundo. Es un gran ejemplo para los estudiantes a seguir. La pregunta es, si las vacunas contra la COVID-19 están haciendo que muten muchas variantes en el virus, ¿qué información nos podría dar al respecto? Bueno, las vacunas no están haciendo que mute el virus, ¿no? El virus muta porque se va reproduciendo. Cualquier organismo, cada vez que se reproduce, siempre hay pequeños errores, ¿no? Cada vez que el DNA y toda la maquinaria se va dividiendo y se va heredando, etcétera, siempre hay pequeños errores. Y esos pequeños errores conllevan a mutaciones que se dan de manera espontánea. Eso ocurre siempre en todos los organismos. Las vacunas no inducen las mutaciones. Para frenar que haya más mutaciones, se debe frenar la mayor cantidad de infecciones, porque el virus solo se reproduce cuando está infectado en alguien. Si hay poca gente infectada, habrá menos probabilidad que se reproduzca y menos probabilidad que se generen mutaciones. Y curiosamente, las mutaciones se han dado en zonas donde, bueno, el virus no ha tenido ningún tipo de barrera, ¿no? Como podemos verlo en Sudáfrica, en la India, en esos países, bueno, se reprodució el virus infectó muchísima gente, y por probabilidad hubo mayor probabilidad que surjan estas mutaciones, una vez más, de manera espontánea.
Gracias, doctor Rodríguez. Bueno, Eduardo nos expresa una inquietud. A ver, por favor, usted lo acomoda de acuerdo a al conocimiento, ¿no? Dice, ¿existe alguna modificación del ADN que dé una predisposición a generar cáncer? Es una muy buena pregunta y de hecho eso es algo que sucedió hace poco, usando el sistema CRISPR-Cas, que justamente ganó el premio Nobel el año pasado esa tecnología, que te permite modificar, editar el genoma de cualquier ser vivo, ¿no? Y bueno, es una tecnología que aún está siendo, digamos, probada, ¿no? Porque tiene muchos riesgos, pero en China, hace 3 años, hubo un científico chino que rompió todas las regulaciones éticas y decidió probar este CRISPR en humanos directamente, sin permiso de nadie. Y hizo que 2 gemelas fueran modificadas genéticamente usando esta herramienta de CRISPR. Y me parece que producto de eso, de su irresponsabilidad y falta de ética, bueno, logró su objetivo de lesionar un gen que quería, pero eso tuvo consecuencias insospechadas, que me parece que le causó cáncer o algún tipo de enfermedad extra a las pacientes, a estas 2 gemelas que fueron manipuladas genéticamente, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que la tecnología sea mala, que modificar organismos sea malo, no. Es simplemente que es una técnica nueva y que requiere aún ser implementada, mejorada paso a paso, que eso es lo que hace siempre la ciencia, antes de que esto sea de dominio público, ¿no? Bien, gracias, doctor. Vamos a permitir 2 últimas participaciones para llegar al final de esta tarde. Michelle, por favor, puede activar su micrófono, luego le damos el pase a Luciana. Sí, nuevamente. Buenas tardes con todos. Un poquito más fuerte, Michelle. Sí, buenas tardes con todos. ¿Qué son los basureros moleculares? Repítenos la pregunta, por favor, Michelle. Buenas tardes. ¿Qué son los basureros moleculares? Vale, vale, gracias Michelle por tu pregunta, una buena pregunta. Probablemente lo estás haciendo porque yo usé esa palabra durante la presentación como una analogía. Y sí, existen los basureros moleculares. Uno de ellos es CLIPEX, que es lo que yo estudié en mi doctorado, otros es el proteosoma, y su rol es básicamente eso, quitar la basura de las proteínas. ¿Ok? Entonces imagínate que una célula es como una ciudad. ¿Ok? Y se genera evidentemente basura en la ciudad. Hay un servicio de recojo de basura, etc. Ese servicio de recojo de basura es estas máquinas que se encargan de degradar proteínas. Porque ¿qué pasa si no quitas la basura? En la ciudad empiezan a haber enfermedades, etc. Lo mismo ocurre en la célula. Si las proteínas que están mal plegadas o que están dañadas no son degradadas, la célula empieza a tener defectos hasta que eventualmente muere y producto de eso se dan una enfermedad. Una de esas enfermedades es Huntington, Parkinson, que se genera por acumulación de proteínas que están mal plegadas o agregadas. Así que sí, están los basureros moleculares, pero es como una analogía nuevamente, ¿no? Gracias, doctor Rodríguez. Por favor, a Luciana le pedimos su última participación. Activa tu micrófono, Luciana. Muy buenas tardes, doctor. Mi nombre es Luciana Huarcaya de la Institución Virgen de la Merced de Umuto. Mi pregunta sería, ¿cuál es la función biológica de las proteínas estructurales? Gracias, Luciana, por tu pregunta, muy buena pregunta. Las proteínas tienen múltiples de funciones, ¿no? Enzimáticas, sobre todo, pero también estructurales, como mencionas tú. Y una de sus funciones estructurales es mantener la forma de la célula, ¿no? Dentro de las células hay como andamios, ¿no? No sé si tú has visto cuando construyen edificios, hay andamios, hay palos, etcétera, que hacen que el edificio mantenga su forma. Bueno, dentro de la célula también hay andamios, hay columnas, ¿no? Y todos esos son proteínas, ¿no? Un ejemplo de ellos son la actina, tubulina, los microtúbulos, ¿no? Que son básicamente filamentos largos, muy largos, ¿no? Que hacen que la estructura de la proteína se mantenga. Y bueno, tiene otros roles también, ¿no? Aparte. Otra forma estructural es el colágeno. El colágeno es una proteína que tú la encuentras en tu cabello. Agarra tu cabello y cada vez que veas tu cabello, piensa, ahí hay proteínas que están formando, estructurales, que están dando forma a tu cabello, al color de tu cabello también.
Gracias, doctor Rodríguez. Algo excepcional, por favor, un tiempo adicional. Tenemos 3 preguntas más. Valentina, ¿cómo la ciencia nos puede ayudar a la humanidad más adelante, no? Bueno, más allá. Okay. Una pregunta quizás para Sí, no hay los problema. avances, Es ¿no? una pregunta filosófica, diría yo. Exacto. Bueno, la ciencia nos ha venido ayudando ahora, en el pasado, y nos va a seguir ayudando siempre. Como decía Einstein, ¿no? La ciencia que tenemos es aún muy primitiva, tiene muchos defectos, pero es lo mejor que tiene la humanidad para poder sobrevivir este universo que es hostil para nosotros, ¿no? O la naturaleza. Y algo para el futuro, bueno, para el futuro, ¿cuáles son los retos? Aparte de las enfermedades que estamos viviendo ahora, como el COVID, esta pandemia, viene un reto aún mayor, que va a recurrir científicos de todas las especialidades, y es el cambio climático. Entonces, eso es un reto que nunca antes ha visto el ser humano, de órdenes de magnitud más grande que lo que estamos viviendo ahora con la pandemia. Entonces, la ciencia va a ser clave para poder disminuir los efectos del cambio climático que ya se están dando. Por ejemplo, aquí donde yo vivo, en California, hay olas de calor. En los últimos meses ha habido olas de calor sumamente fuertes, incendios fuertes, y este año se vienen peor que el año pasado, y todo es gracias al cambio climático. Y todo, para que todo eso se pueda aminorar, se requiere mucha ciencia y ingeniería también. Gracias, doctor. Dairo nos pregunta, ¿de qué manera altera el virus del COVID-19 en nuestras células? ¿Cuál es la relación? Él es un estudiante de uno de los clubes de ciencias más asiduos en nuestras reuniones. Vale, buena pregunta. Hasta donde yo tengo entendido, el virus no altera tu información genética, ¿no? Específicamente el virus del COVID, ¿no? Simplemente usa la maquinaria de tus células para poder reproducirse y liberar más virus del COVID, ¿no? Alino le quiere transmitir, agradecerle por su conferencia, muy buena y didáctica. Es una alegría saber que de Huancayo, más aún que comparta sus conocimientos con los estudiantes de esta hermosa tierra, la incontrastable. La pregunta, ¿qué función cumplen las mitocondrias en la producción de energía en una célula? Bueno, las mitocondrias son las plantas energéticas de la célula, ¿no? Es como volviendo a la analogía de si una célula fuera una ciudad, la mitocondria es, bueno, en el caso de Huancayo es electrocentro, ¿no? La que da la luz, la energía, al agua, etcétera, o la planta nuclear, ¿no? Porque todo requiere energía, todos los procesos que sean en la naturaleza, incluyendo dentro de la célula, requieren energía. Y la mitocondria es donde se genera gran parte de esa energía en forma de ATP. ATP, como les mencioné, recuerden esa palabra, ATP, es como la gasolina que potencia o energiza mucho los procesos que se dan en la célula. No es la única, no es el único combustible, pero es el más común. Y mucho de eso viene desde la mitocondria. Gracias. Fabiola le transmite, muchísimas gracias, excelente charla. Mariluz pregunta, ¿qué posibilidad existe de que debido a la expansión, por decirlo así, ¿no?, de las antenas y ondas de radio, se altere el ADN y se produzcan nuevas enfermedades? Bueno, ese es un tema que ya viene discutiéndose hace muchísimo tiempo, y producto de eso ya ha habido varios estudios científicos muy serios, muy grandes, que involucró miles de personas en todo el mundo. Y hasta el momento, hasta el 2021, de varios estudios, aún no se ha encontrado ninguna evidencia que muestre que las ondas electromagnéticas o la radiación de los celulares o de las antenas genere algún prejuicio en la salud de las personas, ¿no? O que genere cáncer, o que altere tu DNA. No hay evidencia de eso. Hay mucha gente que piensa lo contrario, pero no es científico decir eso, ¿no? Eso es gente que tiene agendas, etcétera, ¿no? Hay que ser siempre políticas con evidencia, y la ciencia dice que no hay evidencia que las ondas electromagnéticas causen cáncer. Gracias, doctor. Aide, Gerald y Mariluz le transmite las felicitaciones. Ha sido muy didáctica su explicación y ha quedado bastante claro.
A razón de ello, estimado doctor, vamos llegando ya al final de esta reunión. Le vamos a pedir, por favor, que pueda dejarnos un mensaje abierto a los cientos de jóvenes, docentes, estudiantes, público en general que se han congregado el día de hoy. Bueno, un mensaje, ¿no? Me agarraste frío porque no tenía nada en la mente, pero lo que se me viene a la mente ahora es el mensaje para los estudiantes de Huancayo y de todos los colegios del Perú. O sea, no, por las experiencias que tengo, gente que he conocido, si es que alguna vez quieren ser científicos, tomen la decisión y háganlo. Evidentemente, si tienen el apoyo de sus papás, va a ser mucho más difícil, más fácil, perdón. Pero qué cosa no es difícil de hacer en el Perú, o sea, ser científico, ser músico, artista, todo es difícil en el Perú, así que ser científico es una de esas cosas más que es difícil de hacer en el Perú, pero es como un apostolado, como decía mi ex jefe Carlos Bustamante, ¿no? Porque uno se casa con la ciencia, digamos, porque es una pasión, ¿no? Y si usted habla con varios de los científicos, ellos no consideran mucho lo que hacemos como un trabajo, sino hacemos lo que amamos, ¿no? Vamos al laboratorio felices, porque cada día es distinto, etc. Y bueno, el mensaje es que traten de lograrlo, y sobre todo porque en el futuro la ciencia, las ingenierías se van a requerir muchísimo. O sea, si les preocupa el trabajo, digamos, va a haber trabajo de sobra, para científicos e ingenieros sobre todo, un montón. En Perú ya está yendo poco a poco, evidentemente, no tan rápido como en otros países, pero poco a poco se están abriendo espacios para los científicos, para físicos, químicos, etcétera, ¿no? Cuando yo postulé a biología, mis amigos me decían, pero biología, ¿qué vas a trabajar? ¿Vas a enseñar? ¿No? Y dije, no, yo quiero ser investigador, científico, etc. Eso, y por otro lado, los chicos que mantengan su curiosidad, su curiosidad de niñez, que no desfallezca, sean curiosos, todo lo que ustedes quieren aprender, búsquenlo, tengan ventaja que ustedes tienen el Google a la mano. Nosotros no teníamos eso tan fácilmente, o sea, estamos en plena transición hacia el Internet, hacia Google, ¿no? Así, pero ustedes lo tienen a la palma de la mano, ¿no? Varias de las preguntas que ustedes me han hecho, ustedes seguro las googlean y encuentran una mejor respuesta incluso que lo que yo les he dado. Así que bueno, el mensaje es eso, que mantengan su curiosidad, que mantengan sus objetivos, y si quieren ser científicos, busquen científicos para que los guíen, como nosotros, como Nahuel o gentes en científicos.p, para que les pregunten cómo es, cómo postular, o dónde estudio, o qué cosa hacer, o cosas personales, ¿no? Porque hay mucha gente y muchas familias también que he visto que no están de acuerdo con que sigan algo de ciencia porque se preocupan en qué van a trabajar, etcétera, y bueno, no es así, ¿no? Así que bueno, hay oportunidades para todos, y evidentemente ser bueno, ¿no? En ciencia es sumamente competitivo y tienes que ser, no inteligente, pero tienes que ser bueno en lo que haces, comprometido y persistente, ¿no? Había un profesor, mi abuelo científico, ¿no? Que ese fue el profesor de mi ex jefe en Berkeley, se llama Ignacio Tinoco, que él es una persona sumamente reconocida en el mundo y que falleció hasta hace poco, tenía 90 y tantos años, y faltando unos meses para su muerte, yo le pregunté, usted ha conocido a miles de personas, miles de científicos de todas las calidades en todo el mundo. ¿Cuál es para usted la cualidad que hace que sea un buen científico? Y lo primero que me dijo que no es la inteligencia. Que he conocido mucha gente inteligente, muchos genios, pero que eran muy malos investigadores, muy malos científicos. ¿Y por qué? Porque simplemente no tenían la resiliencia, no tenían la persistencia para resolver un problema, porque los problemas en ciencia no son simples y requieren muchísimo tiempo para eso. Así que bueno, si ustedes jalan matemática o aprueban a la justa biología o física, como yo, estaba en el Salesiano, yo era un estudiante, digamos, promedio, no jalaba eso sí, pero sí era promedio. No se sientan que no sirven para las ciencias, no sientan que no sirven para la ingeniería, simplemente, bueno, son notas nada más, ¿no? Las notas no reflejan tu curiosidad, tu creatividad, tu ingenio. Eso. Invaluable mensaje, doctor Rodríguez, para repetirlo una y otra vez esta última parte, tal igual como toda la charla. Por favor, antes de finalizar, Andrea, Melina, por favor, si hubiese algún aspecto adicional.
No, solamente agradecer la presencia de todos y todas en esta sesión de Zoom, en el Facebook, y nuevamente a ti, Pierre, por tan fantástica charla. Yo he aprendido también un montón y toda la gente que ha estado con nosotros también lo ha hecho. No sé, Andrea, si tú quieres darnos un último mensaje antes de despedirnos. Sí, Pierre, muchas gracias. La charla estuvo muy interesante. Definitivamente he complementado bastante los conocimientos que tenía sobre el tema que me quedaron del colegio, ¿no? Y bueno, ¿no? También comentarte que, como te dijo Melina hace un momento, en el Facebook tienes muchos mensajes, muchos saludos, muchas felicitaciones, agradecimientos. Entonces, te lo voy a llegar de manera global, ¿no? Pero seguro ya después tú los lees con detenimiento y bueno, que sepas eso, ¿no? Que tu charla le ha gustado a muchas personas. Gracias por asistir y compartir todo lo que sabes con nosotros. Al contrario, muchas gracias a Melina, a ti, Andrea, a Nahuel, a Rogelio Huancayo por la oportunidad de poder compartir mi trabajo y un poco de la historia de la biofísica y del rol de los peruanos, que pocos saben que Perú está bien, pues, ¿no? En la Copa Libertadores nos va mal, pero bueno, en la Copa de la Biofísica sí nos va bien, ¿no? Así que es bueno conocer eso, que los peruanos sepamos un poco más de qué cosas estamos haciendo científicos peruanos. Yo quisiera, antes de que se me corte el internet de nuevo, agradecerte, Pierre, de parte de científicos.p y de toda la comunidad de investigadores alrededor del mundo por estar aquí presente representándonos. Pierre, para que lo sepan todos los que están aquí, es una de las personas que nos respondió también inmediatamente indicando por qué yo no estoy ahí en la lista de los que van a exponer. Yo quiero exponer porque yo soy de Huancayo y quiero transmitir todo lo que he aprendido. Y de verdad, Pierre, muchísimas gracias por el entusiasmo que de verdad hemos sentido de tu parte y de parte también de muchos otros investigadores. Agradecer a todos los participantes. La semana que viene tenemos a una astrónoma. Silvia, no sé si pudieras... Sí. Para agradecer claro que sí. Al doctor Pierre, abrir los micros, a mi parte, Pierre, nuevamente, y muchísimas gracias. Sí, gracias. Sí, antes de concluir, recordar al doctor Pierre Rodríguez, biólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y doctor en biofísica por la Universidad de California, Berkeley, actualmente investigador postdoctoral de la Universidad de Stanford y becario de la Fundación de Enfermedades Hereditarias. Contribuye con la promoción de la biofísica en América Latina. Doctor Rodríguez, le retribuimos nuestra gratitud por compartir su tiempo y experiencias con nosotros. Todos coincidimos, su conferencia nos ha ilustrado de manera muy interesante y didáctica la temática de hoy. Ojalá en un futuro pueda reservarnos un espacio para volver a contar con su presencia. Muchas gracias, estimado doctor Rodríguez. Gracias a ustedes. Y un saludo a todos los estudiantes de Huancayo del colegio. Bien, y podemos activar nuestras camaritas en los audios y palmas virtuales para nuestro estimado científico que el día de hoy nos compartió su tiempo y espacio.